Y la primera pregunta es de cajón. ¿Los videojuegos son educativos? Los videojuegos pueden ser educativos en cuanto a su contenido. Sin embargo, la tecnología del videojuego tiene que ser controlada. Es decir, la tecnología, esta famosa tecnología, puede generar una sobreestimulación del sistema nervioso central. Por eso tiene que estar dada en la medida correcta y adecuada y con los contenidos. Por tanto, todos los videojuegos pueden tener un elemento educativo siempre y cuando esté bajo la supervisión de un adulto. Definitivamente, es como, piénsalo así, o sea, en el nido, ¿qué hacen los chicos en el kindergarten? Las profesoras hacen que jueguen y es así como aprenden. Y curiosamente ahí no he escuchado a nadie que jalara kindergarten. Sin embargo, cuando pasan al colegio y dejan de jugar, sus notas empiezan a bajar. Educar es que tu mente empiece a funcionar. Y los juegos, definitivamente hay juegos que son educativos. Hay juegos que están diseñados para tablets que motivan y estimulan la mente de los niños y hacen que aprendan cosas. Hay mucha gente que ha aprendido inglés. Acá en Perú he escuchado mucha gente que por los videojuegos, para pasar el videojuego tenía que aprender inglés y los ha educado. Es que creo que ahí hay un tema interesante que discutir porque, claro, el enfoque de Lupe es muy preciso respecto a la constancia sin control en el tema del videojuego, en el que tú simplemente dejes que tus hijos jueguen y se dejen absorber por la experiencia. Pero el punto de Philip es realmente válido. O sea, al final la experiencia lúdica es la que más te enseña. Lo que más se te queda es básicamente un aprendizaje lúdico. Cuando jugando te enseñan algo. Y tiene mucho sentido, pues, pero hay puntos importantes. Recordemos que esta discusión tiene un punto medio, que es justamente el punto exacto de esta posibilidad de darle a un chico el ingreso a los videojuegos. A los dos también les pregunto, ¿los videojuegos generan actitudes violentas en los niños? De hecho, se van a repotenciar algunas habilidades como son la coordinación motora fina, la coordinación ojo-mano, porque evidentemente hay que hacer uso de esto. Y si hay algún interés educativo, como que les despierta ciertas capacidades funcionales, sobre todo de coordinación. Sin embargo, repito, ante un uso abusivo e inadecuado, que sea el distractor o la nana del hijo, pues empiezas a ir en contra de otro montón de actividades que el niño tiene que tener, ¿no? Que es, por ejemplo, moverse, desplazarse, tener movimientos que tengan que ver con la actividad motora gruesa. Los juegos, los videojuegos, la tecnología sí tiene un componente, y esto lo sabemos hasta los grandes, un componente que nos puede dañar orgánicamente. Un día es sobre una articulación, otro día puede ser sobre la parte emocional. Por eso hay que tener mucho cuidado qué tipo de equipo entregas, qué tipo de modelo entregas, además del contenido que estés dando. Definitivamente, es como... La violencia siempre ha existido y los videojuegos simplemente como son un nuevo medio que la gente no conoce, es muy fácil echarle la culpa, como antes se le echaba la culpa al rock and roll o a la televisión. Ahora los videojuegos son el nuevo blanco porque la gente no los conoce. Hay videojuegos que son muy violentos, pero en la caja dice muy claramente, ¿no?, que estos juegos no son apropiados para menores de edad. Entonces es una nueva forma, es un nuevo medio, pero realmente no hay una causa directa que realmente anexe violencia con videojuegos. Muy bien, en el caso de lo mencionado por Lupe Maestre, sí, pues hay que tener especial cuidado en saber qué tipo de dispositivos entregamos. El contenido es importantísimo y eso lo remarca Philip también al final. No todos los videojuegos son para niños. Es como pensar que todos los dibujos animados son para niños. Y eso es ilógico. Hay dibujos animados para adolescentes, dibujos animados para adultos. No me digan que los Simpsons crees que son para niños, no, pero estás equivocado. Son dibujos para adultos y para adolescentes de mayor edad. Y esa categoría tenemos que trasladar a los videojuegos y las cajas. Eso es lo malo de la piratería, pues, que no te indica en la caja qué es lo que trae. Pero cuando tú compras un videojuego original o lo bajas de una red, como PlayStation Network o de cualquier otra, te indica claramente que hay restricciones de edad para ese tipo de juegos. Un niño no puede estar expuesto a juegos de guerra o de mucha violencia. Tiene un crecimiento acorde a su edad y hay un montón de juegos también en tablets y smartphones que son adecuados para niños. De hecho, se solicita hace bastante tiempo que las tiendas de aplicaciones en Google y en Apple tengan la chance de mostrar la etiqueta
de juegos para niños, juegos optimizados en tabletas para niños. Hay muchas páginas que también recomiendan varias sesiones y juegos de este tipo acordes a la edad de cada chico. ¿Qué habilidades se quedan rezagadas? Una nueva pregunta para ambos. ¿Qué habilidades se quedan rezagadas por jugar mucho tiempo los videojuegos? ¿Se puede decir que se desarrollan habilidades jugando videojuegos también? El videojuego es un estímulo sobre el sistema nervioso que va a producir una descarga, vamos a decir así, constante de adrenalina. Si tú a eso le sumas un contenido sobreestimulante o de sobrecarga, vas a dejar al niño evidentemente como con más energía de la que él puede procesar. Entonces, por algún lado tiene que desfogarla y va a empezar a tener conductas que nosotros llamamos violentas. Ahora, si a eso tú le sumas un contenido violento, lo dejas impregnado de todo esto, tanto por el contenido, por el uso o abuso de un videojuego, que es un estímulo muy fuerte auditivo, visual, y que sobrecarga el estado tensional del niño. Tres campos muy importantes: el militar, el médico y el aeroespacial. Los tres se entrenan en simuladores. Lo llaman simuladores, pero básicamente son videojuegos. Son espacios, son sitios donde puedes equivocarte y aprender haciendo. Y los videojuegos muchas veces son una simulación de eso. Ahora, es cierto, hay muchas habilidades que, como que temas motrices, cuando armas legos o juegas con juguetes, pero al final no se trata de que, entonces al niño solo lo dejas con videojuegos. Siempre tiene que haber un balance entre todo. Pero los videojuegos también estimulan toda una parte cerebral que a veces no se estudia o no se tiene en cuenta, que de verdad están beneficiándolo. Todo se trata de estar educado de qué videojuego puede proporcionar ese beneficio y cuáles. Muy bien, ahí está entonces la opinión de dos expertos en sus temas, Lupe Maestre y Philip Chujoy, ambos con puntos realmente interesantes sobre lo bueno y lo malo de los videojuegos. Recuerda, el asunto es llegar a un punto medio en el que no dejemos a la Bartola a nuestros hijos, que se vayan libres o que simplemente hagan lo que quieran. No, nosotros tenemos el control allí. Carlos desde Barranco, bienvenido a familia.com de RPP Noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿cómo estás? Todo bien, cuéntame. Jesús, yo tengo dos hijos, uno de 15 y uno de 14. Como entenderás, son adictos pues al Play, Call of Duty y toda esa figura. Ajá. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo, yo, a las que somos aquí, juegan mucho los fines de semana, ¿no? Y me hacen guerra para jugar más horas. Entonces yo agarro, por ahí me regulo. Ajá. ¿Cuánto es una hora promedio sano que podemos activar la imaginación de los chicos sin que caigan en ludopatía? Es una buena pregunta, Carlos, pero una pregunta más. ¿Quién le compró el Call of Duty a tus hijos? Yo. Ajá. Sabes que es un juego para adultos, ¿no? Sí, jugamos juntos. Estamos con mi hermano, con los chicos. Ya, o sea, asume la responsabilidad en esto porque entenderás que es un juego para adultos. Totalmente. Muy bien, gracias por la respuesta tan honesta, querido Carlos. Mira, yo creo que ahí por lo menos uno debería enseñarle a los hijos no solamente a que se acostumbren a una cantidad de horas para evitar frustraciones, sino también enseñarle que tienen que dejar de depender del juego. En algún momento, mira, a todos nos ha pasado que nos hemos quedado seguramente 2 o 3 o 4 o 5 horas pegados en un videojuego y nos hemos sentido un poco más aliviados, pero también aprendemos que jugar 20 minutos o 15 o 10 no nos va a matar tampoco. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a no depender. Lo que podríamos empezar a aplicar son rutinas para quitar un poco de tiempo. Si juegan 3 horas, por ejemplo, sin control, 2 horas y media, 2, 1 hora y media, 1, y enseñarles a dejar el mando. A simplemente decir, oigan, no quiero. Y hacer otras cosas. Si no les enseñamos eso, no les vamos a dar el real valor a lo demás. Porque simplemente van a pensar que dependen del juego para una felicidad emocional. Y eso no está bien tampoco. Hay que enseñar pautas, y sobre todo si somos el ejemplo nosotros, mejor aún, de cómo empezar a dejar de lado algunas cuantas cosas, interesarse por otras. Es evolutivo, es un proceso largo, nadie te ha dicho que sea fácil, pero creo que es la mejor manera. Aprender a valorar la decisión de dejar algo. Eso es importantísimo. Luis de San Miguel, bienvenido a familia.com vía RPP Noticias. ¿Cómo estás? Hola, Díaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Cuéntame. Dime, con respecto a los juegos, ¿habrá alguno que paulatinamente se pueda ir reemplazando en el sentido de que la mayoría que yo veo son autodestructivos, de repente de cómo eliminar al adversario? Y creo que en estas épocas no es conveniente porque de alguna forma estamos fomentando de alguna forma esta violencia que realmente nos está haciendo mucho daño en el Perú, Luis, ¿no? Una pregunta, ¿tú crees que ganarle a un adversario está mal? Depende, porque hay formas de presentarlo. El juego, normalmente yo lo que veo es
de cómo eliminarlo, pero de una forma pues que pudiera entenderse mal, ¿no? Luis, ¿sabes que hay juegos de fútbol, no? En videojuegos. Yo creo que sí hay, y hay muchos más, pero... Y hay un montón, o sea, lo que pasa es que la competencia no está mal. O sea, hay sentidos figurados, evidentemente, el tema de violencia, y es un buen punto el que mencionas, el tema de la violencia. No todos los juegos son violentos, de hecho hay reportes del año pasado en ventas de videojuegos que mencionan que el 33%, uno de cada 3 videojuegos repartidos el año pasado en diferentes plataformas, son juegos sociales. Ojo, en el que juegan 2 o 3 personas sin importar grados de violencia, o sea, no están involucradas la violencia. Sí. El tema, por ejemplo, de Preguntados, que es un juego de preguntas y respuestas, juega a pensar, situaciones matemáticas como 3, que son juegos, o 2048, que son juegos de razonamiento matemático, verbal, lógico, se reparten muchísimo. O sea, hay juegos. El asunto es explicar a los chicos que hay juegos que no son para su edad. Yo siempre pongo y me van a disculpar lo fuerte del contenido o lo fuerte de la recomendación, la analogía, es igual que la pornografía. Hay contenido que es adecuado para niños, adecuado para adultos, adecuado para adolescentes, y no podemos dar el mismo contenido a todos, pues. De eso se trata un poco el tema de los videojuegos. Hay juegos para chicos, hay juegos para adolescentes y hay juegos para adultos. Y esos juegos para adultos no deben ser jugados por niños. Y el responsable no es el PlayStation ni el mando, es el papá. Hacemos una pausa y luego tenemos más en el programa. Hoy tenemos una pregunta interesante de Connie Chaparro también en un momento. Y vamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo, ¿qué tan actualizado estás en el mundo digital acerca del Gmail? Y saber también cuál es el mejor videojuego para tu hijo. Regresamos aquí en familia.com vía RPP Noticias. Muy bien, para cerrar el tema anterior, una recomendación de de las personas que sabe más de tecnología y videojuegos en el Perú. Philip Chujoy nos recomienda cómo reconocer cuál es el mejor videojuego para nuestros hijos. Mi recomendación es que siempre miren la caja del videojuego. Muchas veces que el videojuego adelante dice que si tiene una M es para mayores de 17, si es una T es para mayores de 13 y si es para E es para mayores de 3 años, lo cual es como que es para todos. Eso categoriza el contenido que puede tener. De ahí muchas veces es simplemente entrar a Google y ver las reseñas, ver de qué trata el juego. En menos de 10 minutos puedes tener un buen panorama de qué videojuego es apropiado o no. La otra también es, hay muchos juegos que puedes jugar con tu hijo, estar al costado y saber de qué trata. O sea, incluso si el juego solo es para que lo juegues solo, estar al costado y decir, ok, ya entiendo lo que estás viendo y bacán, sigue con eso. Pero básicamente es informarse de qué cosa es lo que están consumiendo sus hijos. Muy bien, gracias a Philip Chujoy por su participación aquí en familia.com y a la doctora Lupe Maestre, siempre tan atentos ambos. Connie Chaparro tiene una pregunta linda para hacer. Adelante, Connie. Hola Jesús, ¿cómo estás? Soy Connie Chaparro y quiero hacerte una pregunta. Mira, yo tengo un hijo que tiene 4 años y medio y a veces siento que hay momentos en los que un videojuego, por ejemplo, bajarte una app del celular, pues sí, lo puede tener entretenido y se puede divertir. Yo quisiera que tú me recomiendes, primero que me digas si está bien, si a partir de esa edad pueden ya empezar a jugar y segundo, qué tipo de juegos, porque yo veo que algunos son bastante interesantes y son educativos. Entonces, si hay algún tipo de app o alguna página que me puedas recomendar. Gracias. Muy bien, Connie, vamos a tomar esa responsabilidad de la manera más entusiasta. Yo tengo una recomendación porque al igual que tú tengo una hija de 4 años, así que más o menos estoy metido en el tema. Yo siempre busco aplicaciones, mira lo loco de esto, busco aplicaciones que tengan que ver con la película que le gusta a mi hija. Usualmente las películas de Pixar, Disney, de DreamWorks son contenidos para toda la familia y los juegos también son hechos para toda la familia. Sus personajes favoritos están ahí, así que pueden interactuar con ellos. Por ejemplo, mi hija juega mucho al de Intensamente, que es este jueguito en el que con una bolita tiene que derrumbar varias bolitas, buscarla del mismo color y hacer que caigan, que es algo que desarrolla el sentido lógico, el razonamiento, el match entre colores, las figuras y todo lo demás. Te recomiendo que descargues no solamente juegos, sino aplicaciones que tengan que ver con aprendizaje como música, por ejemplo. Reconocimiento de patrones de color, reconocer letras. No necesariamente una aplicación en un celular implica un juego y no necesariamente un juego significa diversión. Una aplicación también puede ser muy divertida y ahí tendrías que buscar el valor agregado de la misma. Yo te recomiendo que, por ejemplo, si tienes un celular, descargues una aplicación para hacer música. Y si a tu hijo le gusta, se va a quedar pegado también. Y en el tema de videojuegos, bueno, insisto en el tema de los personajes que le gustan. Hay, por ejemplo, videojuegos de Pocoyo que son bastante divertidos también, ¿eh? Me ha tocado vivirlos mucho rato. ¿Y cuánto tiempo? Mira, el que tú creas conveniente, en verdad. Tú como madre debes saber también, manejar el tiempo que tu hijo puede estar involucrado en una herramienta. Yo creo que 20 minutos o en un momento en el que el chico esté algo ansioso y darle algo para que se calme no sea la solución, porque lo vas a acostumbrar a depender de eso para calmarse.
De repente puedes premiarlo con un videojuego. De repente puedes buscar la manera en que su rutina cambie a 20 minutos o 10 minutos. Para un chico de 4 años, 10 minutos es un montón de tiempo. Así que anda viendo tú cómo dosificas, pero explicándole por qué no puede estar con él todo el rato. ¿Ok? Trata de, bueno, es un tema de comunicarse desde ahí. No le dejes todo el rato el celular. 212-4100, 212-7165 y 0813-140. Y ahora vamos a explicar a uno de los juegos más populares del país. De repente tus hijos los has escuchado hablar del Dota. No vamos a hablar de los niños rata, pero del Dota 2 por lo menos. Así que vas a escuchar qué es el Dota, qué es Dota, por qué hay tanto chibolo, tanto chico interesado en jugar Dota. Aquí está el tip del día acerca de eso. Dota 2 es un juego multijugador de estrategia en tiempo real, en el cual 2 equipos de 5 jugadores tienen el objetivo de destruir las estructuras rivales. En el Perú existe un grupo llamado Union Gaming, quienes quedaron en cuarto puesto de un torneo internacional. Gracias a estos campeonatos, los jugadores pueden lograr ingresos a través de salarios y auspicios. Muy bien, ahí está una explicación de un juego online muy famoso aquí en el país que incluso genera competencias auspiciadas por varias marcas, en torneos que son bastante concurridos. Hay mucha gente que va a ver los torneos, no solamente aquí en el país, sino a nivel internacional. Es un juego que en verdad ha destacado mucho al Perú. E insisto con esto, no está mal que un chico también participe con equipo, porque eso desarrolla también su interacción. Está mal que lo deje solo y que él lo descubra por sí mismo. Acompáñalo siempre. Mayra desde Santa Anita, bienvenida a familia.com de RPP Noticias. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenos días, ¿cómo estás, Quisiera Mayra? hacer una pregunta. Cuéntame. Buenos días. Bueno, mi hermano tiene 8 años y mi mamá quiere comprarle una consola, pero ¿qué tipo de consolas me recomendaría? Las buenas. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 8 años todavía. 8 años. Para Navidad quiere. ¿Y ¿no te parece ya mucho comprar una consola de videojuego por Navidad a los 8 años? Sí, eso es lo que yo también me pregunto, pero no sé, quiere y no sé qué quiere tener mi mamá. Pero, ¿qué le gusta a tu hermano? O sea, ¿ya él ha jugado antes? ¿Ha estado yendo a cabinas? Su amigo tenía y como que quiere copiarse o algo así. Ya. Quiere tenerlo. Un poco complicada, una pregunta Sí. complicada, Mayra. Yo te diría que se aguanten por lo menos un par de Navidades hasta que esté un poco mayorcito, que haga méritos, ¿no? ¿Es buen chico? Creo que sí. Sí, más o menos. No, tampoco lo eches, no, tampoco lo delates, pero mira, yo creo que, yo te digo, yo tuve mi primera consola de videojuego a los 10 años, pero entenderás que la tecnología de esa época no es igual a la de hoy. Okay. Así que yo te recomendaría que esperes por lo menos, o que esperen en casa por lo menos un par de años más. Y no está mal, porque el chico también va a empezar a entender por qué lo están haciendo. Es importante que le digan por qué. Yo te digo, a partir de los 10 va a tener un mayor discernimiento, va a tener la cabeza un poco más fría, va a asumir otras responsabilidades. A los 8 seguramente lo va a alejar de esas. No hay que apurarlo tanto. Es más, pero si él está interesado en videojuegos, podría empezar en la PC de la casa y comprarle videojuegos para la PC que no sean tan violentos, que sean fáciles de usar. Autos, por ejemplo, los juegos de autos son bastante concurridos por los niños también. Podrían comprarle un par. Hay incluso juegos gratuitos en Windows 8 como Asphalt, por ejemplo, que es bastante bueno y gratis y corre bien en todas las computadoras. Así que por ahí tienen una chance de empezar a meterlo, pero sin invertir tanto y sin tenerlo tanto tiempo amarrado a una consola. Aparicio desde Arequipa, bienvenido a familia.com, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Precisamente, queremos nosotros, muchos, queremos bajar juegos de internet, pero que resulta que aquí en el Colca el internet es demasiado lento. Media hora para poder ingresar, tampoco no se puede navegar. Sí, es verdad. Tenemos Claro, Movistar, que no hacen estas dos empresas nada por mejorar. Mire usted que es un lugar turístico. Muchos hermanos extranjeros quieren entrar en internet, pero es imposible. Aparicio, es una gran demanda en verdad la que mencionas y créeme que la comparto porque al final lo que buscamos en el país es una mayor integración y la integración digital es buena también. Asumo que en un futuro no muy lejano podrá estandarizarse, pero va a requerir mucho de la participación ciudadana en el sentido de, por ejemplo, permitir la colocación de antenas o demás recursos de telecomunicaciones. Hay mucho mito acerca de las antenas, deberíamos hablar de ese tema un día. Hay mucha oposición a ese tema y a mí me parece que eso no nos deja avanzar en este punto específico en el que es importante comunicarnos en un país que tiene tanta diferencia por naturaleza en el tema de altura, de calidad de piso, situación geográfica, clima. Necesitamos comunicarnos más y
las redes son importantes para ello. Hay que mejorarlas sin duda. 212-4100, 212-7165 y desde cualquier lugar del país, como Aparicio desde Arequipa, gratis al 0800 13 140. Esto es familia.com vía RPP Noticias. Recuerda también que tenemos un tip para ti respecto al Gmail en el Conéctate Conmigo. Lucianita, tu prima me ha dado su Gmail para mandarle unas fotos, pero no sé qué es eso. Mami, Gmail es un servicio de correo electrónico donde mucha gente puede escribirte, mandarte información, fotos y otras cosas. Ah, ya. Entonces ahorita me creo un correo y le mando las fotos de las vacaciones a tu prima. Muy bien, para contarte qué es Gmail. Gmail es el correo electrónico de Google, por eso es Gmail. Es el servicio de correos de Google y ¿qué necesitas? Una cuenta de Google. Entras a google.com, vas a encontrar una parte que dice cuentas, te das de alta y automáticamente tienes todos los servicios de Google disponibles. Una cuenta en Gmail, un canal de YouTube, lo que quieras. Así que el correo electrónico de Gmail te permite evidentemente mandar gratuitamente mensajes con archivos adjuntos, creo que hasta de 15 gigas más o menos, a través de Google Drive, y te permite también hacer una lista de contactos. Esto es ideal, tu cuenta de Gmail, para hacer una lista de contactos. Si, por ejemplo, cambias de celular al año y medio y quieres... por ejemplo, migrar tu lista de contactos entre celulares, es mejor que la tengas en Google. Ya no la copias a la tarjeta, al chip o la tarjeta SD, no, la mandas a Google y automáticamente de Google baja toda tu lista de correos y de contactos también. Así que es un muy buen servicio y es bastante rápido, es muy estable, tiene un montón de herramientas que son sumamente prácticas como la firma automática, la automatización de mensajes, en fin. Muy bien, cerramos la edición de hoy de familia.com. Puedes ver la repetición de este programa en el canal de YouTube de RPP Noticias.